Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. En las guerras, como en las dictaduras, la primera víctima es la verdad. Sin embargo, la verdad también está sufriendo en las democracias debilitadas y degradadas de hoy, donde la mentira, el atropello y la injusticia están a la orden del día. Aunque dicen que a la justicia, como a la suegra, no se les puede engañar, América Latina se está llenando de una camarilla de vándalos autoritarios y sinvergüenzas que están convirtiendo a la mayoría de las jóvenes e ilusionadas democracias del continente en basureros y desagües de sus abusos, delitos y corrupción. Estamos invadidos por una plaga de políticos que operan como los cochinos mal capados, políticos que moralmente son unas piltrafas, políticos que disfrazan la injusticia de verdad, que es la peor forma de justicia, y no se enteran de que la injusticia hecha a uno es una amenaza dirigida a todos. Estos son los políticos que hoy dominan en América Latina. No entienden la democracia, ni la justicia, ni la libertad. No saben que la vida de la República depende de que respeten la división de poderes. Su arrogancia y su ignorancia son tan grandes que no les permiten ordenar sujeto, verbo y predicado, y por eso, con sus abusos y sus excesos, pretenden regresarnos a los tribunales de la Inquisición. Hay momentos en la vida de las naciones, como una grave crisis, un acontecimiento extraordinario o una elección que pueden cambiar el curso de la historia y definir el destino de una generación. Por eso, cuando la justicia ha sido secuestrada y corrompida por los vándalos, son los ciudadanos quienes no deben permitir las injusticias o abrirían el camino a todas las que siguen. Los pueblos que quieren ser naciones respetables y respetadas no pueden tener jueces que se entregan a la corrupción, que venden impunidad o sirven a agendas ideológicas o criminales. Administrar justicia demanda ecuanimidad y rectitud porque su compromiso es la búsqueda de la verdad y se espera que sea imparcial y objetiva. Y como será difícil que el chancho chifle, toca explicar las cosas en corto y por derecho, asumiendo las consecuencias. A la justicia, como a la suegra, se les respeta. Reivindicar el sentido de las leyes, honrar juramentos y cumplir con la palabra que se da son el único camino a la construcción de naciones con mayúscula. En América Latina es cada día más evidente el malestar generalizado de los ciudadanos, debido a la incompetencia y la corrupción de los políticos y a causa del insuficiente crecimiento económico. Desde 2018 hasta la fecha, 14 de las 21 elecciones presidenciales en la región han sido ganadas por partidos de oposición o por outsiders. Factores globales coyunturales, como la caída en los precios de las materias primas que América Latina exporta, y las políticas de altas tasas de interés impuestas por los principales bancos centrales del mundo para contener la inflación, han contribuido a exacerbar la situación. Sin embargo, estas son solo algunas piezas del complejo rompecabezas geopolítico latinoamericano. El verdadero caballo de Troya que nos amenaza y nos debilita es nuestro subdesarrollo político. Ese que nos tiene detenidos en el tiempo, con instituciones débiles y corrompidas, con políticas populistas, clientelares y redistributivas que no sacan a nadie de la pobreza. En la primera década del siglo XXI, América del Sur vendió sus materias primas a precios que generaron enormes niveles de ingresos que fueron derrochados por gobiernos populistas de izquierda. A esto se sumó la corrupción de la mayoría de gobiernos, de izquierda o derecha, lo cual provocó una profunda crisis de legitimidad política. La pandemia y la penetración del crimen organizado en algunos países de la región llegaron luego para agravar la situación, abriendo la puerta a la aparición de políticos improvisados e inútiles, como Boric, Castillo y Petro, o al retorno de impresentables como Evo, Lula y Correa. El malestar ciudadano no se expresa únicamente en las urnas. Según el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, CSIS por sus siglas en inglés, las protestas en América Latina se multiplicaron por 5 entre 2009 y 2019.
El Global Protest Tracker indica que desde 2017 ha habido manifestaciones masivas y en algunos casos violentas en países como Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela. Grupos como el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo han sido acusados de instrumentalizar algunas de estas movilizaciones para desestabilizar gobiernos de orientación conservadora. A pesar de las adversidades, un 67% de los latinoamericanos continúa apoyando la democracia como su sistema de gobierno preferido. Y si bien el ascenso al poder de ciertos gobiernos de izquierda ha dado pie a la creencia de que la región está inclinándose hacia ese espectro ideológico, los datos revelan que un 68% de los electores se identifica con el centro político. Por ejemplo, después de la victoria del izquierdista Gabriel Boric en 2021, los chilenos rectificaron con el contundente no en el plebiscito constituyente de 2022 y con el éxito de la derecha en las elecciones para el nuevo Consejo Constitucional en 2023. El voto de castigo en la región no responde estrictamente a líneas ideológicas, sino al incumplimiento de expectativas y a la volatilidad que castiga con rapidez a los políticos en ejercicio. Está claro que los líderes políticos latinoamericanos enfrentan el enorme desafío de reconquistar la confianza de sus electorados en un ambiente de alta fragmentación política. Este clima dificulta la gobernabilidad y la efectiva implementación de políticas públicas efectivas, como se evidenció durante la gestión de Guillermo Lasso en Ecuador. Para el futuro de América Latina es fundamental que la derecha liberal y republicana se reinvente con estrategias políticas de largo plazo que rescaten y fortalezcan los valores que permiten y facilitan el desarrollo de las naciones. La corrupción, el narcotráfico, la violencia y una agenda populista autoritaria y con indicios de contaminación china tienen a las democracias de América Latina de cabeza y en peligro. Para conversar sobre los caminos peligrosos que andan nuestras democracias, tengo el privilegio de presentarles al doctor Yamil Mahuad, presidente de Ecuador de 1998 a 2000, después de haber ocupado otros cargos importantes en el Estado, incluyendo la alcaldía de Quito en 2 periodos. Su doctorado es en jurisprudencia y tiene un máster en administración pública de la Escuela Kennedy de Harvard. Como presidente firmó el acuerdo de paz con el Perú y dolarizó el Ecuador. Ni el corrupto Rafael Correa, con su poder casi totalitario, fue capaz de revertir aquella decisión porque el dólar es más popular que cualquier político en Ecuador. Presidente Mahuad, bienvenido a Razón de Estado. La violencia del narcotráfico tiene desbordado al Ecuador, las cárceles son campos de guerra, el presidente Lasso sale de forma prematura de la presidencia, asesinan a un candidato presidencial, el que iba a ganar, y a otros candidatos. La impresión sobre Ecuador en el mundo es que hay fuerzas oscuras internas que están dinamitando el país. ¿Quiénes son? Yo creo que, igual que la mayoría del pueblo ecuatoriano, definimos al problema de la violencia como el principal del país y el problema de la economía como el segundo problema. Yo diría que hay varios factores. Primero, la ubicación geográfica de Ecuador. Estamos ahí entre Colombia, un gran productor de cocaína, y Perú, por donde se trafica también la cocaína que viene de Bolivia. Tenemos una amplia costa al Pacífico, de ahí sale ese producto para ser llevado por barcos más grandes hacia los centros de consumo. Entonces, ese es un primer factor, la situación geográfica. Segundo, una gran cantidad de políticas públicas tomadas, especialmente por el gobierno de Correa. Él quitó un sistema de supervisión aérea de avionetas y de transportes marítimos que traían droga, lo eliminó y no puso a cambio nada. Flexibilizó totalmente la entrada al país, quitó visa a los ciudadanos del mundo, entraron personas pertenecientes a mafias de todos los sectores sin ningún control. Luego, vinculaciones y acusaciones muy concretas de haber tenido financiamiento de las FARC para su campaña. Entonces, luego a miembros de las pandillas locales los dijo que eran jóvenes que merecían la posibilidad de reformarse, los puso de candidatos a legisladores en sus listas,
los llevó a la Asamblea Nacional. Todo eso produjo un sistema acumulativo de cosas, solo he citado algunas, y llegamos a la situación en que hoy nos encontramos, que es terrible, dolorosísima, y para la cual nunca estuvimos preparados, Dionisio, porque mi país no tenía experiencia en eso. Así es. Excepto en Cuba, Nicaragua y Venezuela, en el resto de América Latina todavía estamos celebrando elecciones razonablemente democráticas. Sin embargo, el deterioro institucional, la degradación en la división de poderes, una deriva autoritaria y el crimen organizado que ya describías, ocupan cada día más la vida de nuestras naciones. AMLO en México, el gobierno que no quiere salir en Guatemala, los fracasos de Petro y Boric y la situación de Perú y Ecuador dan cuenta de ello. ¿Cómo regresar a la senda de la democracia republicana con Estado de Derecho, presidente? Yo creo que una característica en el mundo, no solamente en América Latina, es que la gente está furiosa. Está furiosa contra el sistema, está furiosa contra los que mandan. Ganan elecciones siempre los que no están en el gobierno. Es muy difícil que algún gobierno se logre sucederse. Entonces, esta gente quiere cualquier cosa que no se parezca a lo que hay. Entonces aparecen candidatos, los más radicales, extremistas, extraños, outsiders sin lugar a dudas, pero no solo outsiders, sino outsiders extraños, algunos estrafalarios, pero como son tan distintos de lo que hay y la gente quiere ponerle una bomba a lo que hay, terminan votando por ellos. ¿Cómo rescatar a la democracia? Es la pregunta. Yo creo que recordando los tres elementos esenciales. Primero, elecciones libres, que le da un gobierno legitimidad de origen. Segundo, ejercicio del poder respetando la Constitución y las leyes, es decir, con un Estado de Derecho. Y tercero, supremamente importante, Dionisio, que produzca resultados para la gente, que mejore la calidad de vida de la población. Presidente, la grave crisis política en Ecuador no ha afectado su estabilidad macroeconómica gracias a la dolarización que como presidente realizaste. Argentina, el país más rico del mundo en 1913, fue arrasado por la corrupción e incompetencia del peronismo, pero también por el mal manejo de su política fiscal y monetaria. El candidato Milei pretende dolarizar a Argentina. ¿Tu opinión, presidente? Desde hace 2 años venimos conversando con un grupo de macroeconomistas argentinos y un importante grupo de empresarios argentinos sobre la posibilidad de que Argentina adopte el dólar como moneda. Han sido conversaciones francas, abiertas, totalmente fuera de la política. Era la discusión de una política monetaria, no de una campaña política. Ahora entró la dolarización en la campaña política argentina, pero eso es hacia el final. En mi experiencia, la dolarización es una medida extrema, Dionisio, que se aplica en países con poblaciones desesperadas, que requieren un ancla y que han visto que todos los intentos de solucionar los problemas económicos, especialmente el déficit fiscal, usando las recetas que aprendemos en las universidades, que recomiendan los libros, no funcionan. Entonces, cuando eso ocurre, se busca otra solución. El mejor ejemplo, yo digo, es el de mi amigo Dan. Mi amigo Dan tenía un problema serio con su hígado. Iba donde el médico y el médico con medicinas, dietas, ejercicios, lograba mantener la situación. Un día le dijo, mira Dan, ya no puedo hacer más, tu hígado no da más. Tu opción es o te trasplantas el hígado o vas a morir. Y la primera reacción fue, eso es imposible, es una cosa dificilísima, muy riesgosa, yo no quiero eso. Bueno, no tienes opción. Entonces, ¿qué necesitó Dan para poder tener un trasplante de hígado? Un equipo económico, médico en ese caso, competente, la aceptación del paciente y un entorno que en el postoperatorio y de ahí para adelante le diera viabilidad a esa operación. Las mismas cosas se requieren para una dolarización, fue las que apliqué yo en mi país, en Ecuador. En el año 2000 ya tenemos 23 años dolarizados. Primero, un equipo muy competente de técnicos, de economistas ecuatorianos con asesoría extranjera. Segundo, la aceptación del país estaba ya 70% dolarizado. Y tercero, la viabilidad política. Un acuerdo mínimo que permitiera pasar todas las leyes necesarias para que un sistema legal estructurado para funcionar con moneda propia pudiera ahora adaptarse a funcionar con el dólar como moneda nacional.
Presidente, en los segundos que nos quedan, los candidatos Luisa González, heredera del correísmo, o Daniel Noboa, el tercer millennial después de Boric y Bukele, que está cerca de la presidencia de su país. ¿Quién gana en Ecuador? Lo que dicen las encuestas es, primero, que la diferencia en votación fue de un 10%. Pero las encuestas luego demuestran que el candidato Noboa, que terminó segundo, 10 puntos atrás, ha conseguido de manera natural y orgánica una serie de apoyos que lo pondrían a él en la primera opción con una buena diferencia. Pero hay que esperar hasta ese día para contar los votos. Sin duda. Tu presencia y tu experiencia en las mesas del debate público y en la academia son indispensables, presidente. Qué bueno es para América Latina contar contigo. Presidente Maguad, gracias por tu tiempo. Regresamos en un momento para continuar con Razón de Estado. Hablar de Chile es importante. Fue hasta hace poco el referente y el ejemplo a seguir en América Latina. Es cierto, tenían problemas y áreas en las que había espacio para mejorar. Así es la vida. Pero tirar lo construido al basurero porque a un grupo de jovencitos que jamás habían hecho otra cosa más que vivir de sus padres, se les ocurrió que pueden realizar milagros con varita mágica y hacerlos ricos a todos por decreto, es la estupidez más imperdonable del siglo, sobre todo porque están destruyendo al que fue hasta hace poco el mejor país del continente. Para hablar de Chile les presento a Jorge Ramírez, cientista político y sociólogo. Jorge, bienvenido a Razón de Estado. La administración de Boric enfrenta acusaciones de corrupción en su círculo cercano, la economía no crece, hay fuga de capitales, escasean las oportunidades de trabajo, el gobierno no toma decisiones. ¿Cuál es tu opinión sobre la gestión de Boric y qué le espera a su gobierno y a tu país? La verdad es que esta administración de gobierno ha sido muy decepcionante, sobre todo para el electorado, ¿ya? El Frente Amplio, que es la coalición de gobierno que hoy día administra el poder ejecutivo en nuestro país, llegó al poder con una promesa de cambios estructurales, una promesa generacional, en términos de que ellos nunca habían sido gobierno. Ellos venían del mundo de las movilizaciones estudiantiles, con un discurso muy contestatario respecto del establishment político, pero en último término, hoy día, a la luz de los resultados, hemos visto que a nivel de gestión de la implementación de su programa han sido muy deficitarios. Y por otro lado, en términos políticos simbólicos, han incurrido en las mismas malas prácticas, incluso agudizadas, como tú bien comentabas, con casos de corrupción bien sistemáticos al interior de su gestión de gobierno. Por lo tanto, si pudiera definirlo en una palabra muy corta y muy sencilla, diría que es una profunda decepción por parte de los ciudadanos, y eso se ratifica en los bajos niveles de respaldo que tiene la administración de gobierno. El 59% de los chilenos desconfía del nuevo proceso constitucional. La necedad autoritaria de derechas e izquierdas hace un enorme daño a la democracia. Pero estos trogloditas no se enteran, aunque sean jovencitos. ¿Cómo va la redacción de la nueva Constitución? ¿Cuándo y cómo termina esto? Bueno, nosotros estamos inmersos en un segundo intento constitucional, y ahora estamos en un Consejo Constitucional que va a elaborar una propuesta que ha sido construida en dos etapas. Una primera etapa fue la elaboración de un anteproyecto a la luz de la mirada de un comité experto que es integrado, digamos, por miembros que fueron nominados por las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso Nacional, y a su vez hubo una elección para escoger consejeros constituyentes, donde el Partido Republicano, que hoy día es el partido que está, digamos, en el eje más a la derecha del espectro político, tiene una mayoría muy importante, cuyo referente y líder es José Antonio Kast, que fue el candidato presidencial que perdió la elección de segunda vuelta con Gabriel Boric. Y el referéndum o el plebiscito de salida para aprobar o rechazar dicha propuesta está convocado para el mes de diciembre de este año. Por lo tanto, en términos generales, el proceso se ha llevado de manera bastante razonable. El presidente Boric, como si no tuviera nada que hacer, pidió una condena al golpe de Estado de 1973 en Chile. Hasta el expresidente Frei invitó a Boric a enfocarse en el futuro. Como dicen, el que duerme con niños, orinado amanece. ¿Es una cortina de humo de Boric? ¿Qué piensas del tema brevemente? En primer lugar, el 70% de los chilenos no había nacido
para el 11 de septiembre de 1973. Por lo tanto, es un tema más de pasado que de presente y que de futuro. En segundo término, el 70% de los chilenos, a la luz de múltiples encuestas, opina que es un tema que divide a la nación y no es un tema que convoque a la unidad. Y por último, el 57% no le interesa la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. El gobierno, en un afán, yo diría, bastante caprichoso, ha insistido en tratar de relevar con mucha fuerza el hito simbólico que supone la conmemoración de los 50 años. Ellos van a realizar un evento donde están convocados muchos líderes de la izquierda latinoamericana. Y muestra una vez más un gobierno que está muy disociado y que está un tanto obcecado Ya. en la línea de gobernar para una base de apoyo de izquierda dura. ¿Está aprendiendo y corrigiendo Boric en la presidencia o se hunde más en sus prejuicios y su agenda progre fracasada? La verdad es que el presidente Boric instaló un concepto bien inédito en la política nacional. Nunca un presidente había hablado de la noción de habitar el cargo, ¿ya? Él, la verdad es que se escuda bastante en el hecho de que es un líder joven, de que es una generación que por primera vez llega al poder, y él ha señalado de que él está habitando el cargo en el sentido de que cada día es un nuevo aprendizaje. Ahora se está vinculando mucho con la expresidenta Bachelet, está intentando vincularse con el expresidente Lago, y la verdad es que un poco ese ha sido el tono de su administración, yo diría. Yo creo que se denota o devela mucha inexperiencia, cierta juventud, y lamentablemente son los chilenos los que asumen las consecuencias de aquello. Así es. ¿Cuándo son las próximas elecciones presidenciales en Chile? Solo la fecha. Las próximas elecciones presidenciales en Chile son en diciembre del año 2025. Madre mía, ¿quién tendrá más chance de ganar? No, la verdad es que es muy... A ver, lo que muestra la política comparada en América Latina, que de las últimas 16 elecciones, en 12 o 13 de ellas ha ganado siempre la oposición. Ok. ¿Ya? Esa es como una tendencia. ¿Ya posibilidad de un outsider como estamos viendo en tantos países? Mira, la verdad es que en Chile el germen de la antipolítica se está desarrollando también, pero no hay ningún rostro o líder que sea capaz de interpretar de manera fidedigna esa pulsión. Ya. Ahora queda mucho tiempo, Claro. y va a pasar también por el resultado de todos los hitos políticos que vienen. Como yo te Claro. comentaba anteriormente, hay plebiscito a fin de año, el próximo año hay elecciones municipales, y ahí recién yo te podría decir con mayor certeza cuál Ya. va a ser un poco Claro, y estos la... aparecen cuando menos te lo imaginas. ¿Están los ciudadanos chilenos conscientes de que deben rescatar la agenda democrática, liberal y republicana para seguir haciendo realidad el milagro chileno? ¿Con un sí o con un no? Yo creo que sí, pero a la luz del crudo aprendizaje que ha sido el aventurarse en este camino de entregarle el poder a una coalición inexperta, profundamente ideológica y radicalizada como el Frente Amplio. Ya. Jorge, gracias por tu tiempo. Sigan peleando por Chile, merece la pena. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado. Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez, el programa de análisis y entrevistas más exitoso de Centroamérica. Desde noviembre de 2022, en todo el continente americano, a través de NTN 24, el canal de las Américas. Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez se transmite todos los domingos a las 19:30 horas en la costa este de Estados Unidos, 16:30 horas costa oeste, a las 17:30 horas de México, 18:30 horas de Bogotá, Lima y Quito, 19:30 horas en Caracas y a las 20:30 horas en Buenos Aires. No se lo pierda. Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez, la tribuna de América Latina, desde donde se defienden y promueven los valores de la libertad, la democracia republicana y el Estado de Derecho. Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez, la tribuna de América Latina. Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Una tribuna comprometida con la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Todos los miércoles a las 21:30 horas y resumen los domingos a las 19:30 horas por Guatevisión. Guatevisión, lo mejor que ves.
Bien, bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Vamos a analizar como marco general lo sucedido ayer por los allanamientos que efectuó la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público al Centro de Operaciones del Proceso Electoral. Ayer vimos que, en virtud de una orden judicial, la FESI llega a las instalaciones de la COPE, abre las cajas electorales, rompe los marchamos, saca las bolsas que contienen las papeletas electorales. En algunos casos incluso veíamos personal contando las papeletas electorales. Y para entender mejor lo que esto significa, dado que desde nuestra transición a la democracia jamás habíamos visto semejante cosa, ya me acompañan dos juristas. Está conmigo Julio Saavedra y también José Echeverría. Bienvenidos a ambos y voy directamente contigo, Julio, a la primera pregunta, porque yo creo que es importante que la población entienda por qué lo que pasa ayer es serio, porque se tocaron las cajas electorales, las sagradas cajas electorales. Tú, además de ser abogado, Julio, has integrado juntas electorales y me puedes ayudar a explicar por qué lo de ayer no solo es inédito, sino además es grave. Bienvenido. Gracias. Sí, es inédito porque jamás en nuestra historia democrática habíamos tenido una intromisión del Ministerio Público con bajo una orden judicial de cuya lectura pues no se desprende que ellos puedan abrir cajas y hacer un recuento de votos, y aún así tampoco se establece con claridad qué delito es el que están investigando. Hoy salieron diciendo que era relativo a $2 del financiamiento electoral. En fin, era una mezcla de cuestiones, ¿verdad? No es un delito electoral. Entonces lo grave es la intromisión del Ministerio Público en el proceso electoral. Un nuevo ejemplo de la intromisión del Ministerio Público en el proceso electoral, que por mandato legal de una ley especial y una ley de rango constitucional corresponde con exclusividad al Tribunal Supremo Electoral. Es inédito, insisto, reitero, porque jamás en nuestra historia democrática habíamos tenido esto. De todos es sabido que el diseño del proceso electoral establece claramente que los votos solo los puede contar y escrutar la Junta Receptora de Votos y ninguna otra autoridad, nadie, salvo en la audiencia de revisión de impugnaciones presentadas por los fiscales de los partidos políticos. En esa audiencia pues tiene que ratificar la impugnación que hicieron en el escrutinio, y ahí solamente respecto al voto impugnado revisar de nuevo la calificación jurídica que se le dio al voto. Pero venir y presentarse en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral, el COPE, en el Parque de la Industria, con una orden de allanamiento, a abrir las cajas electorales en presencia del equipo técnico del Tribunal Supremo Electoral, realmente es inédito, es grave y constituye un acto de verdad de amenaza, de amedrentamiento a los funcionarios y empleados del Tribunal Supremo Electoral, y es grave porque estamos viendo cómo se toca ilegalmente o se intenta hacer un recuento ilegal de la voluntad ciudadana que ya fue certificada en las actas del proceso electoral. Ahora, José, sobre ese punto quisiera ir porque hay dos aspectos que me preocupan de estas diligencias, José. El primero es recordarle a la población, yo perdón que sea tan insistente, pero es importante recordar a la población que al final del día nuestro sistema de votación, el día del conteo, descansa en voluntarios, que ya mencionaba Julio, ¿no? 125,000 voluntarios que integraron las juntas receptoras de votos y también los voluntarios que integraron las juntas electorales municipales y departamentales. O sea, los votos no los contó el TCE, los votos los contaron ciudadanos en presencia de fiscales. Y nos puede gustar o no el diseño de la ley electoral, pero los momentos para hacer ver las inconformidades son en las mesas, en el momento del conteo, José. Entonces también venir a sacar las bolsas, que además, como decía Julio, solo pueden ser manipuladas en el conteo por las juntas receptoras de votos, parece también que le mete un ruido y un elemento de violación a la integridad del proceso electoral, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que es un punto importantísimo. El resultado electoral ya se oficializó y ya se adjudicaron los cargos de las personas que ganaron en el proceso electoral. Entonces, dicho eso, yo creo que hace muy poco sentido o muy poca lógica entender qué es lo que está buscando el Ministerio Público con la investigación. Y yo creo que sí hay que recalcar también a la ciudadanía y a la población que el resultado electoral no puede cambiar y no va a variar.
porque ya se dio a través del mecanismo de las juntas receptoras de voto, que tienen sus audiencias, su verificación, y digamos que eso ya culminó. Y entonces es ahí donde surge la duda, porque no hay tampoco claridad sobre cuál es la denuncia, cuál es el posible delito o qué siquiera se está investigando. Lo que vemos es que hay una acción que parece más política que legal en el centro, en el Parque de la Industria, donde están contenidas las cajas, pero realmente la certificación de los resultados ya se dio. El Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral. Digamos que ahí ya no hay vuelta atrás. Digamos que no es que el Ministerio Público pueda hacer un reconteo ni decir, mire, estuvo mal. No hay posibilidad legal de eso, y yo creo que tener eso claro también es importante en estos momentos. Sí, y por ejemplo, no sé, ya que estamos aquí hablando de esto, o sea, incluso si en alguna, no sé, vamos a poner un ejemplo, si en alguna mesa, en el momento de la votación, el 25 de junio, alguien se equivocó, el fiscal estaba mirando el celular y no anotaron los votos correctamente, eso ya venció el momento oportuno para reclamarlo. Entonces, incluso tampoco, aunque tuvieras algún error humano o algún cambio respecto de las papeletas, tampoco tendría mucho sentido, Julio. O sea, yo me hago la misma pregunta que José. ¿Sí? Es un poco a qué va el Ministerio Público entonces, porque si esto no, aunque como decíamos, ¿no? Aunque hubiera un pequeño cambio por error, lo que sea, no tiene ninguna incidencia, entonces, ¿qué están buscando? Y lo segundo que te quiero preguntar, Julio, es... Exacto. ¿Ese abuso de la reserva en las investigaciones se justifica? Empiezo por el segundo para que no se me olvide. No se justifica. No se justifica, y hacia dónde va y qué hace el Ministerio Público. Yo pienso que esto lo tenemos que entender no como unos pasos aislados de un Ministerio Público que no está consciente que realmente ellos no pueden estar buscando aspectos que modificar dentro del proceso electoral. No tienen la competencia legal. La ley electoral y de partidos políticos es una ley especial y que establece claramente quiénes son los entes y órganos encargados de asegurar los resultados y de liderar y ser el árbitro y el garante de todo el proceso electoral, y son exclusivamente los órganos electorales. Entonces, realmente yo he dicho y he pensado y he reflexionado mucho de si realmente estamos frente a un tema de ignorancia, y perdón que lo diga de esta forma, porque avergüenza el pensar que el Ministerio Público, que es el ente encargado de garantizar que se cumpla la ley, realmente ignore dolosamente, me atrevería a decir, que ignore que no tiene la competencia para tocar aspectos ninguno del proceso electoral. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Miren, generando un caos espantoso, poniendo en crisis el diseño constitucional, poniendo a prueba el ejercicio de frenos y contrapesos de nuestro sistema republicano, y que al final, como todos estamos esperando y a la expectativa de realmente el árbitro de última instancia, que es la Corte de Constitucionalidad, ellos son al final los que pueden ponerle un alto o no a lo que está pasando dentro de las reglas del sistema. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la Ley de Amparo de Exhibición Personal y de Constitucionalidad, los conflictos o las dudas de competencia entre organismos del Estado y entes autónomos lo puede y lo debe resolver la Corte de Constitucionalidad. Ya se planteó también unos amparos por parte del Tribunal Supremo Electoral y el Movimiento Semilla como partes afectadas. Y entonces realmente aquí lo que estamos viendo es entes del Estado, imaginémonos, el Tribunal Supremo Electoral pidiéndole a la justicia constitucional una tutela y una protección precisamente para que el Ministerio Público deje de estar metiéndose en el proceso electoral. Y esto es así y nos está poniendo a prueba nuestro sistema. Entonces, ¿hacia dónde va? Yo diría más en qué posición nos coloca como Estado y cómo nuestras instituciones se están defendiendo. Dependemos de lo que haga la Corte. A ver, José, bueno, voy sobre eso contigo, pero también agregaría ese elemento que está destacando Julio, ¿no? Que me parece que en varios momentos se ha
roto esa especialidad de la ley electoral, José? O sea, porque es una ley de rango constitucional y con la ley del crimen organizado se habló de la suspensión de un partido y ahora se habla de la apertura de cajas. ¿Cómo entender eso y en todo caso cómo desenredar ese nudo, José? Yo creo que tenemos que tener en consideración el orden constitucional y que nos encontramos en una etapa de un proceso electoral todavía que no ha finalizado, pero también en una etapa de transición. Entonces hay principios y elementos muy importantes que deben de resguardarse dentro de este orden constitucional, como la protección de las autoridades electas, futuros funcionarios del Estado de Guatemala, la asignación de sus cargos y la oficialización de resultados que ya se dio, pero también la materialización de esa alternabilidad en el poder. Nuestra Constitución es clarísima en que somos una república y hay alternancia en el poder, y esa alternancia en el poder también es parte de un proceso constitucional que tiene principios que deben de resguardarse. Es decir, que esta alternancia o este cambio de gobierno que estamos teniendo tiene que ser y garantizar, el Estado tiene que garantizar que se efectúe de forma ordenada y en paz. Y cualquier acción de un individuo, de algún funcionario o algún otro ente que ponga en riesgo esta alternabilidad en el poder, tiene que ser detenido porque va en contra de nuestra Constitución y de nuestro andamiaje constitucional y legal de nuestra República. Entonces yo creo que el rol que tiene la Corte de Constitucionalidad es fundamental porque tiene el rol de resguardar este orden constitucional y garantizar que esta alternabilidad en el poder se materialice sin ser amenazada o sin, porque recordemos que la Corte no puede actuar también ante las amenazas de este orden. Entonces, si hay acciones que ponen en riesgo la alternabilidad en el poder, también tienen que actuar. Decía ayer el fiscal de la FESI, Julio, decía él se defendía, decía, no vamos a cambiar resultados electorales, las cajas son un indicio más, y decía que es competencia de ellos, porque las cajas son un indicio, como quien dice, como encontrarse un casquillo de una bala en una escena del crimen, eso es una evidencia más, nosotros podemos entrar, podemos verificar. Sin embargo, el TC lo que está planteando ahora ante la Corte Constitucional es lo que decía José, ¿no? Es decir, el hecho de que es una competencia exclusiva del TC. ¿Debería la Corte otorgar un amparo provisional dadas las circunstancias, Julio? Está obligada a responder a la sociedad en este momento histórico. Yo creo que las declaraciones del fiscal Curruchiche se pueden entender, a mi manera de ver, desde dos ópticas. Uno, del cinismo, y la otra es de la ignorancia. Y una de dos, o está siendo cínico diciendo que las cajas son evidencia y que entonces él la trabaja como cualquier otro caso, o de verdad ignora por completo aspectos de derecho electoral y una ley especial de rango constitucional, y ignorando, reitero, dos principios jurídicos básicos de aplicación e interpretación de las normas. Entonces, o estamos ante un juego de cinismo o estamos ante una burda, notoria y grotesca ignorancia, o mala fe, y en ambos casos mala fe. Entonces yo creo que la Corte de Constitucionalidad tiene que responderle a la sociedad guatemalteca, defender nuestro Estado de Derecho, defender nuestro sistema republicano. Yo creo que de verdad debe responder ese llamado histórico y otorgar ese amparo que se le está pidiendo. Y no estoy diciendo para proteger a un partido, no, está protegiendo el sistema. Y es que esto no se ha comprendido. Fíjense que grandes ausentes son los partidos políticos que no se han manifestado. Pero si lo analizamos, lo que le está pasando ahorita a Movimiento Semilla le puede pasar en cualquier otro momento con un precedente de esta naturaleza a cualquier otro partido. Entonces realmente es muy delicado porque tenemos realmente una crisis constitucional. Imagínense que el presidente electo está denunciando golpe de Estado. Eso es serio, no se puede ignorar, no se puede tampoco tomar como las palabras de un político nervioso, sino que realmente estamos viendo cómo el Ministerio Público a través de estas acciones sí está poniendo en entredicho y en jaque nuestro sistema de controles, de frenos y contrapesos, y la Corte tiene que atender ese llamado histórico que la población y el sistema les está exigiendo. Para cerrar contigo, José, yo creo que Julio me quita un poco la última pregunta. Es que no es Semilla el asunto aquí.
O sea, no se trata de Bernardo Arévalo Semilla, no, se trata del orden constitucional del sistema electoral. ¿Cómo hacer entender, José, a los actores, digamos, relevantes de la sociedad, por decirlo de alguna forma, la importancia de que este tema cese, ¿no? Y en todo caso, ¿qué llamado harías a los diferentes actores para atajar la crisis que vivimos? Sí, yo creo que tenemos que comprender que hay una polarización social, pero atenderla. O sea, si sabemos que hay una polarización social y que hay extremos que tienden a empujar de que esto se trata de uno versus otros y un bando contra el otro bando, tenemos que salir de esa dinámica y comprender que lo que realmente está en juego es nuestro sistema republicano democrático, es nuestro Estado de Derecho lo que estamos viendo que está en juego, y eso nos interesa a todos los guatemaltecos que se mantenga. Y no solo que se mantenga, pero que se cumplan las garantías, porque las garantías de los principios constitucionales, de un poder público limitado, de la división de poderes y el principio de legalidad, son en beneficio de la ciudadanía para que nadie pueda abusar de ese poder público en contra de la ciudadanía. Pero si no defendemos y no protegemos ese andamiaje de estos principios y derechos constitucionales, realmente son los guatemaltecos quienes están quedando en riesgo. Esto no es a favor o en contra de un actor o de otro actor político, sino que tenemos que verlo desde la óptica de nuestro sistema republicano y democrático que tiene que prevalecer, y nuestro sistema electoral es medular en esto, y garantizar unas elecciones libres es parte fundamental de nuestras libertades. Yo me sumo a las palabras de ambos. Son palabras objetivas, técnicas y sobre todo desde la sensatez. Creo que Guatemala demanda en estos momentos sensatez, una visión técnica, una visión objetiva de lo que está pasando, ser conscientes de la crisis que tenemos. Tenemos al secretario general de la OEA en Guatemala en una transición por pedido del propio Estado de Guatemala. Entonces no es menor lo que vivimos, y esperamos que por el bien de nuestro país, de nuestra democracia, pues pronto la Corte Constitucional haga lo suyo y podamos salir de esta atolladero. Muchísimas gracias, Julio Saavedra y José Echeverría, por esta conversación. Hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.